El año es 1603. En el Palacio de Richmond, las pesadas cortinas de terciopelo bloquean la luz del amanecer, como si quisieran impedir que el sol presencie el ocaso de un mito. Dentro de aquella cámara silenciosa yace la mujer más poderosa que Inglaterra jamás conoció, Isabel I, la llamada Reina Virgen. Su cuerpo, envuelto en telas rojas de realeza, parece un ídolo caído. Lo que una vez fue un rostro de teatro, cubierto de polvo blanco y coloretes intensos, ahora se desmorona en una máscara cerosa, pálida y sin vida. Los labios agrietados sangran en pequeños hilos oscuros, y sus ojos, que en otro tiempo ordenaban ejércitos y hacían temblar a embajadores, ya no miran nada. Los médicos reales se acercan con pasos de plomo. Ninguna autopsia ha sido autorizada, pues los monarcas no son abiertos como los cuerpos de los mortales comunes. Sin embargo, los rumores ya corren por la corte. Hablan de su negativa a comer, a dormir, a hablar. Hablan de noches interminables en que permanecía de pie en el centro de su cuarto, los ojos clavados en un vacío invisible, como si escuchara voces que nadie más podía percibir. Algunos susurran que ha enloquecido. Otros murmuran la palabra envenenamiento, palabra peligrosa en un palacio donde cada gesto es política y cada silencio puede ser sentencia. El aire está cargado con un olor penetrante, incienso, sudor frío, perfume caro que ya no logra cubrir el hedor que emana de su piel. Uno de sus sirvientes más leales confiesa en voz baja que la reina grita ante el más leve contacto, que se estremece como si su cuerpo fuese un campo de heridas ocultas. Otros recuerdan sus frases extrañas en latín, medio rezos, medio enigmas, que dejaban a todos con un escalofrío en la espalda. La mujer que había dominado la escena política europea, que había enfrentado al Papa y humillado a la Armada Invencible, ahora se consume ante sus ojos como una vela en su último respiro. Pero lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que esa máscara blanca, cuidadosamente construida con pasta de plomo, era mucho más que un adorno de vanidad. Era un muro, un disfraz, un instrumento de poder. Durante más de 40 años, Isabel no mostró al mundo su rostro verdadero. El maquillaje no solo ocultaba arrugas y cicatrices, ocultaba la vulnerabilidad de una mujer convertida en símbolo divino. En la Inglaterra protestante, su cuerpo no le pertenecía. Era la encarnación de la victoria de Dios sobre Roma, el rostro visible de un imperio en expansión. El plomo que la devoraba lentamente también la mantenía intacta a los ojos del pueblo. Ironía cruel. La misma sustancia que le daba apariencia de mármol la estaba destruyendo célula por célula. Como un pacto fáustico, Isabel aceptó la condena con tal de seguir reinando con la ilusión de eterna juventud. Porque abandonar esa máscara habría sido admitir que la reina era de carne y hueso, que podía enfermar, que podía morir. Y en un mundo donde el poder se sostenía en la ficción del cuerpo incorruptible del monarca, esa verdad era simplemente inaceptable. Mientras las velas crepitan, proyectando sombras deformes sobre las paredes de madera oscura, los consejeros discuten a puertas cerradas. ¿Qué es peor para el reino? ¿La muerte de la reina o la revelación de su verdadera apariencia? El silencio pesa más que cualquier decreto. La corte entera comprende que si los súbditos supieran lo que se esconde bajo la pintura y las sedas, la legitimidad de la dinastía Tudor se desplomaría como un escenario mal construido. Lo que yace en esa cama no es solo una mujer moribunda, es el secreto mejor guardado de Inglaterra, un secreto que amenaza con arrastrar consigo todo un imperio. Primero aflojan el corsé. Los cordones, tensados por décadas como una jaula de hueso y ballena, ceden con un lamento áspero. El aire de la cámara se espesa. Un olor dulzón, pútrido, mezcla de sudor rancio, ungüentos rancificados y el rastro metálico del vinagre. Las doncellas acercan paños tibios, los médicos guantes de cuero.
Oficialmente no hay autopsia, solo preparativos para la majestad fúnebre. Pero todos comprenden que, al retirar cada capa, no solo desvestirán a la reina, desmontarán una ficción de 40 años. Bajo la seda, la piel no parece piel. Está moteada de negros y verdes como fruta olvidada en un sótano. Ampollas que se han reventado y vuelto a cerrar. Costras recientes, otras antiguas. Regiones endurecidas como cuero viejo y zonas blandas que exudan. Allí donde el corsé comprimía el esternón, la carne muestra un mapa de hematomas marrones. Bajo los hombros, un relieve de grietas y rozaduras perpetuas. Uno de los médicos se persigna sin pensar, gesto católico en corte protestante. Otro retrocede con las manos temblorosas. Nadie pronuncia la palabra, pero todos la huelen. Podredumbre. Atacan el rostro como si fuese un altar. El blanco de plomo, cerusa, no se retira, se desprende. Los paños húmedos, cargados con agua aromática, ablandan la pasta tóxica y ésta cae en tiras largas, como papel pintado que se descuela de una pared húmeda. Detrás no hay alabastro, ni lirio, ni luna. Hay manchas violáceas, zonas negruzcas donde la circulación se rindió, grietas finas que se cruzan como ríos secos. La línea del cabello ha retrocedido hasta una altura antinatural, dejando al descubierto un cuero cabelludo punteado de lesiones. Donde los retratos prometían eternidad, la evidencia proclama una verdad biológica inapelable. La belleza fue química, y la química cobró su diezmo. El inventario de instrumentos sobre la mesa es un catálogo del autoengaño cortesano. Pinceles de pelo fino, polvos triturados en morteros, perfumes espesos, pomadas blanquecinas, vinagre para fijar el maquillaje. Años de aplicación diaria han convertido los cosméticos en una segunda dermis. La cerusa, carbonato básico de plomo, dio a Isabel el brillo gélido que exigía el canon de la corte. Pureza marmórea, distancia sagrada. También le entregó, gota a gota, una muerte parsimoniosa. Cefaleas, temblores, insomnio, irritabilidad, alucinaciones, destrucción tisular. La máscara no era un gesto de coquetería, era un sistema político. Cada mañana, la reina reaparecía ante el reino con la superficie renovada de lo inalterable. Cada noche, la toxicidad avanzaba un paso más hacia su núcleo. Hay cartas privadas, apuntes de médicos, advertencias veladas. Ella lo sabía. Sabía que el plomo muerde despacio como un invierno que no termina. Y aún así, eligió el ritual. ¿Por vanidad? Sí, pero no solo. En un mundo donde el cuerpo del monarca es metáfora del cuerpo del Estado, el mínimo temblor en la epidermis puede leerse como fisura en la corona. Un grano es un mal augurio, una pústula, un presagio, una arruga, una herejía contra la eternidad de la dinastía. No es casual que la Inglaterra protestante elevara el rostro de su reina a icono litúrgico laico, altar sin sacramento, pero con dogma. El dogma fue el blanco absoluto, y los dogmas, como se sabe, jamás aceptan grietas. Mientras las capas caen, se revela la técnica de la ilusión. Sobre una base de ungüentos oleosos se aplicaba la cerusa, encima coloretes con cinabrio. Para sellar, polvos aromatizados que disimulaban el olor metálico. Las cejas, afinadas hasta la sugerencia. El cabello, entalcado para empalidecer. El cuello, extendido por el corsé, hasta una tirantez casi hierática. No era solo maquillaje, era arquitectura. El rostro debía sostener la ficción de una soberanía fuera del tiempo. El torso, la verticalidad que reprime la caída. La corte entera era cómplice de ese andamiaje. Pintores que embellecen, poetas que canonizan, embajadores que fingen no ver. El contraste con la realidad anatómica es brutal. Donde la pintura proclamaba simetría, el músculo cede. Donde el óleo dibujaba tersura, la piel supura. Uno de los médicos, con frialdad clínica, anota que la textura de la mejilla recuerda al pergamino húmedo.
Otro sugiere suspender el lavado por miedo a desgarrar. Alguien pregunta, casi en susurro, si conviene reconstruir el semblante para el último desfile. La respuesta es política, no médica. El pueblo no debe ver. Para ellos, la reina seguirá siendo el retrato. Lámina luminosa, mirada invicta. La muerte, como la enfermedad, pertenece al secreto. Y sin embargo, la lógica íntima de Isabel se entiende demasiado bien. No se trataba únicamente de sostener la belleza, era sostener el símbolo que la había rescatado de la fragilidad original de su sexo, en una Europa misógina. Mientras sus enemigos invocaban Eva y su culpa, Isabel inventó un arquetipo alterno, la Virgen de Estado. No la Virgen Madre, sino la Virgen soberana, intocable, intacta, una estatua política. La cerusa fijaba esa estatua cada mañana. La estatua devolvía obediencia, tributos, barcos, tratados, victorias. A cambio pedía un sacrificio silencioso, la carne. Hay una dimensión psicológica que late bajo la química. La máscara prolonga el yo que el poder necesita. Una piel de estado que amortigua el pánico a la caducidad. Quien ha reinado como constelación no puede permitir que el cielo muestre nubes. Por eso las doncellas aprenden un léxico de negaciones. No hay herida, no hay olor, no hay grieta. En ese vocabulario, la negación es método de gobierno. Si nada se nombra, nada existe. Si nada existe, nada amenaza. Un rumor atraviesa la estancia. Deteneos. Un consejero propone dejar un rastro más grueso de pintura en pómulos y frente para el velatorio cerrado, por si alguien de la nobleza exigiera una última mirada. Otro replica que el embalsamamiento y el ataúd de plomo harán innecesaria la contemplación. Se decide, sin acta, que la reina será recordada como imagen, no como cuerpo. La imagen, al fin y al cabo, ha gobernado mejor que cualquier ejército. Y la imagen, blanca, inmaculada, ingrávida, debe sobrevivir a su dueña, aunque para eso haya que borrar la evidencia bajo litros de silencio. Cuando retiran la última tira de pintura, lo que queda no es un monstruo ni una santa, es una mujer exhausta, cuya biografía epidérmica cuenta más historia que cualquier crónica cortesana. El plomo, agente invisible del Renacimiento, ha pronunciado su veredicto. El espejo que ayer obedecía hoy acusa. Mientras las velas acortan sus mechas, la cámara oscura entiende finalmente la paradoja. La máscara hizo posible el reinado. El reinado exigió la máscara. Y así, lo que sostuvo el mito fue también lo que lo desangró. A la salida, uno de los médicos murmura, no se sabe si con compasión o con miedo, que mañana, cuando la procesión cruce Londres, la ciudad verá pasar una estatua dentro de otra estatua, el cuerpo encerrado en el plomo y el plomo encerrado en la leyenda. Nadie responde. En la mesa, la cerusa coagulada brilla como nieve sucia. Hay cosas que la historia prefiere blanquear, pero la piel, inapelable, ya ha dicho la verdad. Las crónicas oficiales callan. Ningún acta registra lo que ocurrió en aquella cámara, porque admitirlo habría sido dinamitar la arquitectura de la monarquía. Pero a puerta cerrada, con juramentos de silencio y amenazas de muerte, los médicos reales se aventuraron más allá de lo permitido. Lo hicieron en susurros, como si la mera disección de la reina equivaliera a profanación de templo. Y lo que encontraron bajo la piel no parecía obra de la naturaleza, sino de una lenta alquimia envenenada. El hígado, órgano central según la teoría humoral y símbolo de vitalidad y coraje, yacía endurecido como una roca oscura. No era la masa húmeda y flexible que habían palpado en otros cadáveres. Era carbón petrificado, un fragmento de tierra negra en medio de la carne. Los riñones, que en la medicina de Galeno purificaban la sangre y regulaban el equilibrio del cuerpo, se habían convertido en láminas quebradizas, finas como pergamino chamuscado. Uno de los médicos los sostuvo entre sus dedos enguantados,
y observó cómo se resquebrajaban como vidrio mal cocido. Un olor metálico, cortante, llenó el aire. No era el hedor habitual de la muerte, sino un ácido que hacía llorar los ojos y quemaba las narices. Al abrir la cavidad abdominal, emergió un fluido espeso, oscuro como brea, de textura gelatinosa, que se pegaba a todo lo que tocaba. Intentaron recogerlo en frascos de vidrio, pero se aferraba a los guantes de cuero como si tuviera voluntad propia. Lo llamaron la podredumbre interior. Otros lo vincularon con la bilis negra, uno de los 4 humores cuya abundancia se asociaba con la melancolía y la locura. Pero lo que tenían ante sí superaba cualquier tratado antiguo. No era un exceso de humor, era la firma invisible de un veneno que la corte conocía y a la vez negaba. La ciencia moderna ofrece un diagnóstico brutal: intoxicación crónica por plomo. Décadas inhalando polvos, bebiendo en copas de metal, aplicando cosméticos letales, habían convertido su cuerpo en un laboratorio de corrosión interna. El plomo no solo deformaba la piel, también colonizaba los huesos, desplazaba al calcio, devastaba el sistema nervioso y envenenaba órganos. La reina había sido devorada lentamente desde dentro, hasta que su fisiología se convirtió en ruina. Pero en 1603 nadie podía pronunciar esa explicación. Los médicos estaban atrapados entre 2 mundos, el de los humores heredados de Hipócrates y Galeno, y el inicio incierto de una medicina empírica que aún carecía de lenguaje químico. En su desesperación inventaron metáforas: el definamento del núcleo real, la maldición interna, la piedra de carne. Esas fórmulas poéticas encubrían la impotencia científica, pero también mantenían intacta la narrativa sagrada. Si la reina se deshacía, no era por error humano, sino por designio misterioso. La paradoja era clara. Isabel había convertido su cuerpo en un teatro de poder, pero el escenario se derrumbaba en privado. Mientras sus discursos en Tilbury o en el Parlamento retumbaban como truenos de hierro, sus vísceras ya se reducían a polvo. El contraste es tan brutal que hoy resulta casi insoportable imaginarla. La voz que inflamaba multitudes brotaba de un organismo corroído. Los gestos teatrales ocultaban temblores. Las victorias políticas se erigían sobre un sistema circulatorio envenenado. Aquí se revela la dimensión simbólica más siniestra. El cuerpo del monarca siempre fue metáfora del cuerpo político. Si el hígado, asiento de la valentía, estaba petrificado, ¿no simbolizaba un reino rígido hasta la fragilidad? Si los riñones, fuente de purificación, estaban secos y rotos, ¿no insinuaba un imperio incapaz de renovarse? Si un fluido innombrable se pegaba a cada superficie, ¿no era reflejo de un veneno social que corroía desde dentro las certezas de Inglaterra protestante? Los médicos lo comprendieron, aunque jamás lo escribirían. Por eso sellaron sus notas, por eso callaron bajo juramento. Aquel cadáver no era solo el final de una mujer, era el espejo roto de un sistema entero. Porque si la reina de hierro podía ser reducida a huesos torcidos y vísceras de piedra, entonces la ficción del poder divino se convertía en farsa. Y ninguna monarquía sobrevive si se revela como farsa ante sus súbditos. Uno de los cronistas anónimos dejó caer, años después, una frase lapidaria: Isabel no murió, se deshizo. Una expresión que resume la lenta demolición de un cuerpo consumido por su propia máscara. La reina de mármol fue, en realidad, estatua de sal desmoronada por el veneno cotidiano. Su cuerpo no sucumbió de golpe, sino grano a grano, como arena que se escapa entre los dedos. Y en ese desmoronamiento se esconde la verdad más incómoda, que el poder absoluto también puede ser víctima de su propia ilusión. El corsé había hecho su trabajo durante décadas. No solo esculpir un torso perfecto para la mirada de embajadores y súbditos, sino también disciplinar huesos y músculos hasta deformarlos.
Cuando los médicos inspeccionaron la espalda de Isabel, descubrieron una columna que ya no era columna. Se curvaba hacia un lado en un arco grotesco, como si toda la estructura ósea hubiera sido moldeada a la fuerza por años de armaduras de ballena y cintas de hierro. No era el cuerpo de una reina triunfante, era el cuerpo de una prisionera dentro de su propia imagen. Las vértebras sobresalían bajo la piel como nudos de cuerda. Los músculos dorsales estaban atrofiados, incapaces de sostener el peso de un cuerpo que había sido obligado a permanecer erguido, inmóvil, durante interminables ceremonias. Los hombros caían desiguales, como si la gravedad hubiera ganado finalmente la batalla contra el orgullo real. Bajo el pecho, las costillas mostraban señales claras de compresión brutal y de largo plazo, algunas torcidas sobre otras, algunas colapsadas hacia adentro. Era como observar una jaula torcida que había mantenido cautivo a un pájaro durante demasiado tiempo. Pero el hallazgo más perturbador no estaba en los huesos, sino en la carne. Cerca del seno izquierdo, justo debajo de la clavícula, los médicos hallaron una masa ulcerada que rezumaba pus y sangre. La piel alrededor ardía en un rojo encendido, y el tejido subyacente se encontraba descompuesto. Era una herida antigua, demasiado antigua para ser casual. Había sido cubierta, vendada en secreto una y otra vez, quizá por las propias manos de la reina, sin alertar jamás a sus médicos oficiales. En un tiempo en que toda imperfección física podía interpretarse como mancha divina sobre la corona, Isabel ocultó esa llaga como si ocultara un crimen. Algunos especularon, en privado, que podía tratarse de un cáncer de mama, un enemigo invisible e incomprensible para la ciencia de su época. Otros pensaron en un absceso originado por una infección nunca tratada, permitido a crecer hasta convertirse en monstruo. Lo cierto es que aquella herida representaba más que un problema médico. Era un símbolo de cómo la monarca, convertida en mito viviente, llevaba años pudriéndose en secreto, mientras en público se mostraba invencible. La mujer de hierro que arengaba a los soldados en Tilbury era la misma que sangraba en silencio bajo la seda. La paradoja es cruel. Cuanto más fuerte debía mostrarse ante el mundo, más vulnerable se volvía en privado. El corsé, signo de elegancia y autoridad, era también una herramienta de tortura lenta. Las telas bordadas, orgullo de la corte, eran vendas de ocultamiento. El propio cuerpo de la reina se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaban dos realidades irreconciliables: la carne frágil de la mortal y la estatua inmortal que Inglaterra exigía. La obsesión cortesana por mantener la verticalidad de la soberana tenía un trasfondo político. En cada ceremonia, la figura erguida de Isabel era metáfora del Estado, inmutable, inquebrantable, incorruptible. Por eso su postura no podía ceder, aunque los huesos se torcieran y los músculos se rindieran. Cada centímetro de su cuerpo deformado era un sacrificio en nombre de esa ficción, y cada llaga secreta era un recordatorio de que la verdad se pudría bajo el decorado. Los médicos lo sabían, pero no podían decirlo. Una herida en el cuerpo de la reina era una herida en el cuerpo del reino. Admitirla era admitir que Inglaterra misma sangraba. Así, mientras vendaban aquella llaga por última vez, comprendieron que no estaban atendiendo a una paciente. Estaban sosteniendo la fachada de un imperio entero. Lo que se ocultaba bajo las gasas no era solo carne corrupta, era la mentira política más necesaria de su tiempo. Y aquí emerge la reflexión más oscura. ¿Cuánto dolor puede soportar un cuerpo cuando se convierte en símbolo? Isabel aceptó el suplicio del corsé, el veneno del maquillaje, el silencio de la enfermedad, todo para preservar la ilusión de inmortalidad. El precio fue su propia carne. La reina que venció a la armada no murió de un golpe rápido, sino de miles de ataduras cotidianas que lentamente la deshicieron. En el examen secreto, uno de los médicos mencionó un hallazgo tan extraño que parecía más alegoría que realidad.
El útero de Isabel estaba reducido a un fragmento reseco, arrugado como pergamino viejo, quebradizo al tacto, casi indistinguible del tejido muerto circundante. Para los hombres del siglo XVII, que aún interpretaban el cuerpo bajo el prisma de la religión, aquel detalle era una confirmación divina. La reina virgen había llevado en su carne el sello de su castidad eterna. La infertilidad se leía no como enfermedad, sino como signo de santidad. Sin embargo, la mirada moderna ofrece otra interpretación. Ese útero atrofiado podría explicarse por un trastorno endocrino no diagnosticado, tal vez el síndrome de Turner, que afecta el desarrollo femenino y la fertilidad. Algunos médicos actuales mencionan la posibilidad del síndrome de Rokitansky, una condición congénita en la que el aparato reproductor nunca llega a formarse plenamente. Otros sugieren insuficiencia ovárica prematura o disfunciones graves de la hipófisis. En una época sin conocimiento de hormonas ni de genética, esas enfermedades eran invisibles. Pero lo cierto es que la biología de Isabel quizá le negó la posibilidad de engendrar mucho antes de que ella se declarara reina virgen. La pregunta inquietante surge de inmediato. ¿Fue la virginidad de Isabel una decisión política o una imposición de su cuerpo? La leyenda la pinta como una heroína que rechazó matrimonios para mantener a Inglaterra libre de amarras extranjeras. Pero la realidad podría ser más sombría. Tal vez nunca tuvo elección. Tal vez el mito de la Virgen no nació de su voluntad, sino de una imposibilidad fisiológica que la corte transformó en arma ideológica. La historia convirtió una carencia en virtud, un vacío en milagro. La política de la virginidad fue uno de los pilares de su reinado. En un continente marcado por el choque entre catolicismo y protestantismo, Isabel se presentó como esposa de su pueblo, intacta, pura, consagrada a la nación como a un dios. Los retratos la mostraban con símbolos marianos, perlas de pureza, lunas crecientes, lirios blancos. Era la Virgen sin hijo, la madre sin maternidad, la mujer elevada por negación de su sexo. Así neutralizaba la sospecha misógina de que una mujer en el trono era un peligro. Convertida en estatua de castidad, Isabel se volvió inatacable. Pero el precio psicológico fue devastador. El mito que la protegía también la encerraba. Bajo la seda y el oro, la mujer Isabel quedaba borrada. No podía amar, no podía parir, no podía confesar fragilidad. Cualquier grieta en la armadura de la Virgen habría sido interpretada como traición política. Su cuerpo, reducido a símbolo, fue sofocado por la carga de ser más que mujer. Y cada día de silencio sobre su infertilidad alimentaba una mentira que ya no podía romperse sin desmoronar el edificio entero de los Tudor. Los médicos que observaron aquel útero marchito sabían que estaban viendo algo que jamás podrían nombrar en público. El reino entero necesitaba creer que la reina había elegido la virginidad como acto de soberanía. Reconocer que su cuerpo había tomado la decisión por ella habría sido admitir que la política estaba edificada sobre una debilidad biológica. Y en la Inglaterra protestante del siglo XVII, la debilidad era herejía. Lo más inquietante es la resonancia que este hallazgo aún tiene. El mito de la Virgen persiste como uno de los grandes relatos nacionales de Inglaterra. Pero bajo ese mito late la sospecha de que todo fue teatro, que la santidad política de Isabel fue, en realidad, la máscara de una enfermedad jamás diagnosticada. Y esa posibilidad, más que engrandecerla, la humaniza. La reina que parecía diosa pudo haber sido una mujer marcada por un destino biológico cruel. Así, el útero reseco hallado en secreto no fue solo un detalle médico. Fue el corazón simbólico del enigma Tudor, la confirmación de que el mito de la reina virgen era tanto construcción política como tragedia íntima. Y ese secreto, enterrado bajo capas de ceremonia y silencio, sigue latiendo en la piedra fría de Westminster, como una herida que la historia aún no se atreve a abrir.
Entre los murmullos más inquietantes que circularon tras la muerte de Isabel, estuvo uno que rozaba lo inaceptable, la llamada leyenda del Beasley Boy. Según ese rumor, la verdadera Isabel Tudor habría muerto siendo niña, y para evitar la furia del rey Enrique Oupano, los tutores habrían sustituido a la princesa con un muchacho local, entrenado y disfrazado para asumir el papel de futura reina. Durante siglos, esta historia fue ridiculizada como un cuento de taberna, pero tras los hallazgos de 1603, algunos detalles comenzaron a encajar demasiado bien con la fábula. Los asistentes al embalsamamiento habrían notado proporciones físicas anómalas, extremidades largas para su estatura, caja torácica ancha y huesos de la cadera inusualmente estrechos. Un sirviente susurró que el esqueleto parecía más masculino que femenino. Otros mencionaron la ausencia de rasgos reproductivos claros, un silencio que se convirtió en pacto entre quienes lo presenciaron. Nada de eso fue registrado oficialmente, pero fragmentos del rumor aparecieron en cartas privadas y notas cifradas que sobrevivieron a la censura de la corte. La iconografía misma alimenta la sospecha. En sus últimos retratos, Isabel aparece con mandíbula cuadrada, pecho plano y hombros poderosos. La delicadeza de la joven doncella se transformó en una figura casi andrógina, ambigua, distante. ¿Fue solo un recurso artístico para acentuar su majestad o un reflejo inconsciente de una realidad más perturbadora? El silencio sepulcral que rodeó la preparación de su cuerpo da más fuerza a la duda que cualquier crónica oficial. La hipótesis del Beasley Boy, aunque rechazada por los historiadores ortodoxos, resulta fascinante porque toca el nervio central del poder, la identidad. ¿Importa el sexo biológico cuando el símbolo político ha cumplido su función? Isabel, real o impostora, gobernó más de 4 décadas, derrotó a la Armada Invencible, consolidó la supremacía anglicana. Si en el corazón de esa gesta se ocultaba un secreto de género, entonces la Inglaterra moderna se fundó sobre un fraude cuidadosamente sostenido. Pero el fraude, si existió, fue también su fuerza. Al cultivar una imagen andrógina, Isabel trascendió la categoría de mujer y de hombre, erigiéndose en figura casi divina. No era esposa ni madre, no era doncella ni virago, era todas y ninguna. Ese desdibujamiento le permitió situarse fuera de las ataduras sociales y religiosas de su tiempo. La ambigüedad se convirtió en herramienta de poder. Nadie podía reducirla a un rol, nadie podía reclamar autoridad sobre su cuerpo. El contexto europeo hacía aún más explosivo el rumor. Para los católicos, un descubrimiento semejante habría sido oro puro, la prueba de que el protestantismo inglés se sostenía en un engaño monstruoso. Para los protestantes, la duda era inadmisible. Reconocerla significaba socavar la legitimidad de todo el reinado. De allí el silencio férreo, de allí el ataúd cerrado con plomo, de allí la prohibición absoluta de exponer su cadáver al público. En última instancia, lo perturbador no es si la teoría del Beasley Boy es verdadera o falsa, sino por qué sigue viva. Quizá porque revela una verdad más profunda, que el poder no depende de la carne, sino de la creencia. Isabel fue, durante 45 años, lo que Inglaterra necesitó que fuera: virgen, reina, madre simbólica, guerrero, diosa, estatua. Hombre o mujer, sana o enferma, real o impostora, su identidad fue la máscara más eficaz jamás usada por una monarca. Y tal vez, al igual que la cerusa que la mataba lentamente, esa máscara fue tanto su gloria como su condena. El 24 de marzo de 1603, cuando Isabel finalmente exhaló su último aliento, la maquinaria del Estado entró en un estado de emergencia. No se trataba solo de llorar a la reina. Lo crucial era decidir qué mostrar y qué ocultar. La noticia de que el cuerpo de la soberana estaba marcado por deformidades, úlceras y podredumbre era inaceptable.
El poder de los Tudor había edificado su legitimidad sobre la imagen incorrupta de la reina virgen, casi un sacramento viviente. Exponer la fragilidad de esa carne equivalía a profanar un altar nacional. Por eso, el Consejo Privado actuó con frialdad quirúrgica. Se ordenó embalsamar el cuerpo con rapidez, sellarlo en un ataúd de plomo y evitar a toda costa la visión pública. Ninguna autopsia oficial, ningún velorio abierto. La muerte debía ser encubierta por rituales fastuosos, procesiones solemnes, música sacra y sermones que repitieran la misma consigna. La reina había partido intacta, gloriosa, invencible. En realidad, la ceremonia era una cortina de humo. El cadáver, oculto bajo capas de tela, cera y plomo, ya no podía sostener la ficción. Era la puesta en escena la que mantenía en pie al mito. El clero anglicano comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Inglaterra acababa de sobrevivir a un siglo de guerras religiosas, complots y excomuniones papales. Si se divulgaba que Isabel había muerto deformada y delirante, los enemigos católicos lo presentarían como prueba de que su reinado había sido maldito por Dios. Los púlpitos de Roma resonarían con burlas y la frágil unidad protestante se tambalearía. Era preferible un silencio absoluto antes que regalar a los adversarios un argumento celestial. Ese silencio se convirtió en doctrina. En lugar de autopsia, hubo letanías. En vez de informes médicos, hubo panegíricos. La palabra escrita no debía registrar enfermedad alguna. La memoria colectiva debía recordar solo la majestad. Así, el silencio se volvió arma política. Porque en política, lo que no se dice pesa más que lo dicho. Y en religión, lo oculto puede transformarse en dogma. Mientras tanto, en los pasillos de palacio, los consejeros se movían con cautela. El trono debía pasar sin turbulencias a Jacobo VI de Escocia, inaugurando la dinastía Estuardo. Cualquier sombra sobre la legitimidad de Isabel habría debilitado esa transición. Por eso la versión oficial fue blindada. La reina había muerto en paz, tras una vida de virtud y gloria. Todo lo demás debía permanecer enterrado, no solo bajo las piedras de Westminster, sino bajo capas de silencio cuidadosamente administrado. Ese silencio funcionó como un decreto tácito, una ley no escrita que trascendió generaciones. Lo que se vio en la cámara mortuoria no fue contado, porque contarlo habría sido dinamitar los cimientos mismos de la monarquía inglesa. La verdad física fue sacrificada en nombre de la verdad política. El cuerpo fue ocultado para que la corona sobreviviera, y así la mentira se transformó en ritual, y el ritual en memoria. Lo perturbador es que esa estrategia no murió en 1603. En cada régimen, antiguo o moderno, se repite el mismo patrón. El poder selecciona qué mostrar y qué callar, qué cuerpos son expuestos y cuáles son escondidos, qué enfermedades se nombran y cuáles se convierten en secretos de Estado. El silencio, más que la palabra, es la herramienta predilecta de quienes gobiernan. En el caso de Isabel, ese silencio no solo protegió un cadáver, protegió la ficción que mantenía unido a un reino entero. Con la muerte de Isabel, Inglaterra perdió más que a una soberana. Perdió a la encarnación de un relato que había sostenido al reino durante casi medio siglo. La reina virgen no era solo una mujer, era la representación de la identidad nacional, la bandera viva de la supremacía protestante, la estatua de mármol que había desafiado al Papa y derrotado a la Armada Invencible. Pero aquel mito tenía un precio, y el cadáver oculto en Westminster era la factura impaga de esa inmortalidad fabricada. Los cronistas oficiales insistieron en que Isabel había muerto gloriosa, incorrupta, invicta. Las procesiones repitieron su imagen como diosa guerrera, mientras los médicos guardaban silencio sobre el cuerpo devastado que habían visto. El pueblo no debía conocer la verdad, que la estatua se había resquebrajado, que bajo la máscara de alabastro había carne podrida. Admitirlo habría sido cuestionar no solo a la reina,
sino a la monarquía misma y al propio proyecto de la Inglaterra protestante. El mito funcionaba porque respondía a una necesidad colectiva. En una Europa desgarrada por guerras de religión, Inglaterra necesitaba creer en una líder pura, casi divina. Esa creencia se convirtió en cemento social, en el pegamento que mantenía unida a la nación. Pero al mismo tiempo, la mentira fue un veneno. El cuerpo de Isabel se sacrificó en silencio para mantener la ficción. Ella misma aceptó morir lentamente bajo el maquillaje de plomo, porque entendía que sin ese rostro, el mito se desmoronaba. La paradoja es brutal. Cuanto más buscó la inmortalidad, más rápido se consumió. Isabel no fue vencida en el campo de batalla, no cayó bajo la daga de un conspirador, no murió por un golpe de fortuna, murió corroída por la obsesión de mantenerse eterna. La vanidad, convertida en estrategia política, fue su verdugo más cruel. Y esa vanidad no era personal, sino colectiva. Inglaterra necesitaba la ilusión tanto como la reina. El pueblo, los cortesanos, los poetas, todos eran cómplices de la máscara. Aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué es más real, el cuerpo físico o la memoria que queda? Si pensamos en la historia, Isabel sigue viva como mito, no como cadáver. La gloriana que canta la literatura es más poderosa que la mujer enferma que temblaba en su cama. La estatua venció a la carne. Pero esa victoria tiene un costo ético. Se construyó sobre la negación de la verdad, sobre el sacrificio de la humanidad de una persona en favor de la grandeza de una nación. Esa lógica no es exclusiva de los Tudor. A lo largo de los siglos, cada imperio ha fabricado mitos similares. Héroes que nunca sangran, mártires que nunca dudan, líderes que nunca envejecen. La realidad se entierra, la leyenda se celebra. El pueblo necesita creer que sus gobernantes son más que humanos, aunque el precio sea convertirlos en estatuas vivientes. Isabel aceptó ese destino con disciplina de hierro, pero en ese pacto perdió lo más esencial, la posibilidad de ser simplemente mujer. En la penumbra de Westminster, el mito se convirtió en tumba. La estatua que había gobernado Inglaterra sobrevivió intacta en la memoria colectiva, mientras el cuerpo real se deshacía bajo las piedras. Y así, el precio de la inmortalidad quedó sellado. Renunciar a la verdad, a la carne, a la fragilidad. Lo que Inglaterra ganó en gloria, lo perdió en humanidad. Y en ese intercambio oscuro, la reina virgen alcanzó la eternidad, pero al costo de desaparecer como ser humano. El ataúd de Isabel, sellado con plomo y cubierto de símbolos reales, fue depositado en la abadía de Westminster con toda la pompa que la ocasión exigía. El pueblo londinense, que abarrotaba las calles para ver pasar la procesión, no sospechaba nada. Para ellos, la reina virgen seguía intacta, convertida en mármol viviente, elevada a la categoría de mito eterno. Nadie podía imaginar que bajo esas capas de terciopelo y oro se ocultaba un cuerpo devastado, deformado y ulcerado, cuidadosamente escondido del ojo público. Las piedras de Westminster guardaron el secreto con lealtad pétrea. Bajo sus bóvedas góticas, el silencio se volvió custodio de una verdad demasiado peligrosa. Porque si se hubiera revelado que la mujer que representaba la pureza y la fuerza divina había muerto consumida por venenos, enfermedades y quizás por una identidad ambigua, todo el edificio político y religioso de Inglaterra se habría tambaleado. El mito debía sobrevivir, aunque la verdad fuese enterrada para siempre. Algunos cronistas posteriores dejaron entrever, en frases veladas, que lo que se halló en Richmond no debía ser contado. Ese silencio no era simple omisión, era un pacto de Estado. Admitir la realidad equivalía a entregar a los enemigos católicos la prueba de que el reinado de Isabel había sido maldito. Equivalía a confesar que la monarquía, presentada como reflejo de la voluntad divina, no era más que un teatro sostenido por sangre, plomo y miedo. Hoy,
Más de 4 siglos después, el secreto sigue sepultado. Ningún arqueólogo se atreve a profanar el sarcófago de la reina, no solo por respeto histórico, sino porque abrirlo sería desenterrar las dudas más corrosivas de la identidad nacional británica. ¿Qué pasaría si la ciencia moderna confirmara los rumores? Envenenamiento por plomo, tumores ocultos, anomalías sexuales. ¿Qué haría Inglaterra con la revelación de que su icono fundacional fue, en realidad, un cuerpo roto y envenenado? El eco de esa pregunta resuena en la penumbra de la abadía. Los turistas caminan sobre las losas, los coros cantan himnos, las velas iluminan altares, y bajo todo eso, el secreto late aún, protegido por piedra y silencio. Es como si Isabel misma hubiera dictado su última voluntad, que la máscara sobreviva, que la estatua reine más allá de la carne, que el mito sea eterno, aunque la verdad quede enterrada. En el fondo, ese es el legado más oscuro de la Reina Virgen. Enseñó al mundo que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas, que hay reinos que solo sobreviven mientras callan, y que el precio de la inmortalidad política es siempre el mismo: sacrificar la humanidad de quienes la encarnan. Allí, en la penumbra de Westminster, entre el eco de los rezos y el frío de las losas, permanece intacto el último susurro de Isabel, un secreto que Inglaterra decidió nunca desenterrar. Y quizá esa decisión, más que cualquier victoria o discurso, fue su triunfo final. Porque mientras la verdad muere bajo la piedra, el mito sigue vivo, inmortal, indestructible.